tirando las cartas, ¿les parece? Dale, ¿cómo no? Arranca el doctor Murano. Bueno, cosa curiosa, le sacan decisiones a Guzmán del propio espacio político de gobierno a través de los medios. Una cosa pocas veces Carta, ¿no? vista. De la carta, ¿no? El género carta, ¿no? También Epistolar. hubo carta, ¿no? Epistolar. Hubo declaraciones públicas y carta pública de Massa que ha tomado como uno de sus estandartes el tema del mínimo no imponible de ganancias, Sí. que impacta sobre una población limitada, porque bueno, hay que estar en el decil más alto de ingresos asalariados además, pero que tiene un efecto, porque fíjate que hoy va a haber una ornamentación en la presentación muy nutrida, el presidente, el ministro de Economía, el secretario general de la CGT, Claro. es decir, el presidente de la Cámara de Diputados, se le da mucha relevancia política al movimiento del mínimo no imponible de ganancias, que Guzmán quería postergar hasta después del aguinaldo, ¿no? Del medio aguinaldo. Por lo menos esa era la impresión que tenía Massa. Pero ya te digo, es raro desde el punto de vista político esta dinámica que empieza a consolidarse como método de gestión del oficialismo. Se imponen en público algunas decisiones que después Guzmán termina adoptando. Pasó con el movimiento del mínimo no imponible, de salario mínimo también, ¿no? La misma mecánica, ¿no? La misma mecánica, sí. A ver, parecida, la otra fue un poquito, si se quiere, más institucional, que fue un proyecto de ley promovido por el sector kirchnerista parlamentario, y además con la misma respuesta, ¿no, Jorge? De alguna manera, en este sentido, son las tensiones a cielo abierto, ¿no? Y la misma respuesta... Dani. Sí. Y sabés que hay algo que a mí me retrotrae a 2012, 2013, 2014, y en aquel momento la discusión era muy parecida, con Sergio Massa saliendo del Frente para la Victoria, incluso acompañado de Héctor Daer, que fue diputado nacional en aquel momento por el Frente. De la elección del Renovador, 2013, donde Massa va aliado con Macri, ¿no? donde Massa, exactamente, y aliado con Macri, ¿no? Massa tenía en agenda estos mismos temas, y me acuerdo que las respuestas del gobierno nacional en aquel momento de Cristina Fernández eran, por ejemplo, Massa le pedía que suba el mínimo no imponible y Cristina respondía subiendo el salario mínimo. Y es una discusión que más o menos la podemos trasladar, porque hace poquito Máximo Kirchner pidió que suban el salario mínimo y ahora Massa hace lo propio con el mínimo no imponible, como que cada uno atiende su misma agenda, ¿no? A pesar del paso de los años. Sí, y por eso me parece, Jorge, Dani, Nico, que para destacar, yo no sé si se va a institucionalizar el debate en el Frente de Todos. ¿Hay alguna idea de institucionalizarlo o no? Lo cierto es que si se mantiene esta dinámica, empieza a tomar una dinámica la gestión de la coalición, que es muy desgastante, por otro lado. Porque, bueno, estamos viendo, como vos decías, Dani, a cielo abierto, discusiones que involucran la gestión y que desgastan saliendo con soberbia, ¿no? El famoso obviamente, claro. Pero no aumentaba el salario mínimo con el impacto que hay que tener. Porque hay que decir una cosa, Guzmán no hace bien los números. O sea, ¿no? Guzmán no hace bien los números. Hay que decir que el anteproyecto de presupuesto enviado a fines del año 2021 al Congreso por su aprobación, el proyecto que finalmente no fue aprobado, ¿se acuerdan? Por el episodio del discurso de Máximo Kirchner y que se levantaron los opositores, bueno, que bien relatara en tiempo real Eva Moreira en nuestro programa, ¿se acuerdan todo eso? Bueno, ese presupuesto proyectaba 33% de inflación para el año 2022. O sea, y estaba hecho por Guzmán. O sea, Guzmán no hace bien los números. Porque en realidad, o mejor dicho, o no hace bien los números para la base, en función de la base electoral de la fuerza política que él representa y no integra, ¿no? Porque a veces él habla, viste, como diciendo nosotros. Yo la verdad que a Guzmán nunca lo vi en una marcha, nunca lo vi en una iniciativa política. Guzmán me parece, ¿no? No sé qué opinión tendrán ustedes. Vino a nuestro programa, nosotros lo hemos entrevistado varias veces. Guzmán era un técnico formado en la Argentina, después estuvo 10 años viviendo en Estados Unidos, formado por los norteamericanos, más precisamente por el sector liberal progresista del Partido Demócrata, de Stiglitz y demás.
y después lo compraron, digamos, ¿no? Pero una persona formada en el norte y vino acá a la Argentina sin ningún tipo de tradición política. O sea, no es una persona que, no sé, participó de marcha, de debate. De hecho, era una persona, por lo menos para mí, absolutamente desconocida. Viene del ámbito, si se quiere, técnico, ¿no? Sí, bueno, pero hay que reconocer que en los últimos días todos nos contaron que de hecho el sector de la militancia al que conocía era a Hank, que es quien ahora entró como secretario de Comercio. Muchos sectores de la militancia del Frente de Todos en los últimos días me contaron eso. Nosotros conocíamos a Hank antes de conocer a Guzmán. Bien. Bueno, funcionario igual del área técnica, Han, Sí, en varios gobiernos. Han también, ¿no? Que es el actual secretario de Comercio. Sí, de Comercio. Un hombre, digamos, creo que trabajó en el gobierno de Cristina, trabajó en el gobierno de Macri, trabaja en el gobierno de Alberto, y bueno, es esa clase de funcionarios que su perfil, hasta no lo conozco técnicamente, quizás también por su capacidad, podría tranquilamente trabajar con el próximo gobierno si llega a ser de otra fuerza política, digamos, ¿no? Hay gente que no es que cambian ellos, cambian los gobiernos, ¿no? Claro. Bueno, pero mira, a mí, diferentes contextos. A mí me parece para destacar... Paréntesis, disculpame que diga, está lleno en la segunda, tercera línea del gobierno de Alberto Fernández de macristas, pero está, olvídate, donde al ministerio que agarrás sacás una baldosa y salen los macristas, porque la política que se aplicó por orden de Alberto Fernández era no tocarlos. Si eso formó parte de un pacto con Macri o no, I don't know. Te lo digo por si nos están escuchando en el norte, no lo sé. Pero está claro que hay un montón de funcionarios de segunda o tercera línea que switchean entre el macrismo y el gobierno de Alberto Fernández. En áreas estratégicas, energía, infraestructura y demás. Bueno, alguna vez alguien me contó que mucho tiene que ver la lentitud del gobierno con eso. Porque en realidad tenés a tipos ahí que son, en algún aspecto, doble agente, ¿viste? Son ontológicamente macristas tratando de ejecutar una política que va supuestamente en otro sentido. Imagínate. Eso el macrismo no lo permitió. ¿Te acordás cuando asumió? Que salió Prat Guy con el glifosato, ¿no? Salió con el glifosato. Con el agente naranja salió, ojalá. Sí, el agente naranja. Bueno, con el napal. No, hacían conferencia de prensa y decían grasa militante. Estamos sacando la grasa militante. La grasa, lo que hizo el macrismo. Lo que hizo, bueno, y lo que va a volver a hacer, y cuando lo vuelva a hacer, después están todos los talibanes del consenso. Quiero saber qué van a decir ahora sobre la correlación de fuerza. Porque hay muchos que están enrollando el barrilete también sobre ese tema. Tengo información del Frente de Todos. Adelante, que no quiero, casi que es un breaking news. A ver. Breaking news. Es inminente, y me la juego, como animador me la puedo jugar. Es inminente que el gobierno tome una decisión con respecto o a las retenciones o al cupo de exportaciones. Bien. Será próximamente, días o semanas, no más que eso. Alguna decisión va a tomar el gobierno y van a empezar a ver algunos comunicadores que van a empezar a instalar la necesidad del tema. Entre otras cosas. Bueno, eso ya está. Mirá, ayer pero te estoy hablando de comunicadores del albertismo. El albertismo viste que el albertismo, para entender lo que pasa en el país que gobierna, necesita que alguien se lo advierta. Ya se lo están advirtiendo todos, que con la disparada de precio de las materias primas que determinan los precios de los alimentos en el mercado interno, producto del conflicto en Ucrania, se va a disparar la inflación. Bueno, Álvarez Agis planteó cupos. Cupos o retenciones. Estate atento. Y te digo algo, a modo de... La última, y te escucho. A modo de botella arrojada al mar. Botella arrojada al mar. Ahí está. Breaking news. Lean la nota de Jorge Alemán, digamos, el comandante
del grupo más posibilista del gobierno, ¿no? Las notas de Alemán, básicamente de Jorge Alemán, han sido, desde el primero, ha marcado la impronta del posibilismo, ¿no? Dentro del gobierno. Lean la última nota en el diario Página 12 de Jorge Alemán, donde Jorge Alemán dice, bueno, ya ante esta situación excepcional, como si fuera que no fue excepcional la situación en la no, pero en España están muy preocupados por el tema alimentos, ¿eh? Pero bueno, está hablando de Argentina, no está hablando de España. Bueno, pero viste que la perspectiva europea ¿Vos decís que una vez que se enteró que en España es un problema el tema de los alimentos, lo traslada a su pensamiento a la Argentina? No, digo que en España están muy preocupados por la inflación. El tema de los alimentos, los precios. a ver, Alberto Fernández, esto es una cosa... Me está haciendo calentar, boludo. No, ¿por qué? Porque Alberto Fernández asumió con 54% de inflación. El día que asumió, la inflación ya era un problema. No tuvo ni que venir ni la guerra ni la pandemia. Bueno, pero tuvo que venir Caparrós para decir que el hambre era un problema de España. Ah, bueno, estás tremendo hoy, Estás tremendo. Pero no fue así, no vino Caparrós a decir que había un problema con el hambre. ¿Sabes qué? Mirá, vengo con mi breaking news y mirá lo que haces. Lo haces un bollito... Pero no vino Caparrós, pero estoy inventando yo el hecho histórico. Ya sé que Caparrós vino desde España a la mesa contra el hambre y que Alberto Fernández dijo que se enteró del hambre por el libro de Caparrós. Claro. Lo dijo, y al otro día Caparrós le hacían los móviles en Ezeiza porque se volvía a España, ¿o no? Y bueno, está muy bien. Sí, de la mesa contra el hambre, ¿qué pasó? ¿Se terminó la mesa o se terminó el hambre? Y lo que pasa es que después tuviste pandemia y se cortaron los vuelos. No podía. Debe ser eso. Bueno, te escucho. Bueno, está muy bien. Pero yo te digo que cuando va a haber medida, claro, o retenciones o cupo. Cuando Albert Sajis planteó el tema de los cupos, que es una medida un poquito más rigurosa incluso que la de las retenciones, se empezó a dar por sentado que se va a tomar una decisión. El tema es a qué cultivos se le va a establecer cupo, porque el trigo ya está jugado, es decir, el trigo ya está vendido. La campaña de trigo ya terminó. Ahora viene otra, por supuesto, pero la campaña de trigo ya terminó. Y el problema lo tenés en los molinos hoy. El problema es que los molinos son los que hoy tienen el trigo o retenido o con la molienda hecha, pero con la harina sin despachar, porque hay mucha especulación por precio, pero por parte de los molinos. De hecho, el fideicomiso, fíjate que tiene un puñado de firmantes. Vos tenés unos 200 molinos en Argentina. 3 o 4 o 5 son los más importantes. El más importante es Cañuelas, y es cierto que Cañuelas firmó el fideicomiso. Pero después tenés 195 que no firmaron. ¿Y por qué no firman? Y porque si vos firmás el fideicomiso, tenés que abrir los libros, tenés que exhibir tus números. Y como es un mercado bastante opaco, mirá la oportunidad que perdimos con Vicentín, ¿no? Porque ahí hubiésemos podido tener una empresa testigo en un mercado muy opaco, no solamente para fijar precios, sino para auscultar el mercado, para poner un poquito de luz. Pero bueno, es lo que plantean algunos. Algunos dicen, la segmentación, ojo, mejor dicho, perdón, la segmentación no. Ojo, poner un cupo para las exportaciones también hacen que se venda en el mercado interno al mismo precio que en el mercado internacional. Y después está la discusión, si quieren escuchen, acá vamos a poner los audios, le pido al cumpleañero, a nuestro querido Silvio Soler, la Lala, y a Nicolás Cava, si podemos poner a Gabriela Cerruti, a la vocera presidencial, con respecto al tema de las retenciones, porque acá hay dos bibliotecas, hay dos bibliotecas, viste como el tema jurídico, el famoso las dos bibliotecas. Bueno, hay algunos que dicen, mirá, Alberto, no necesitas una autorización del Congreso para modificar la alícuota, lo plantean muchos sectores, técnicamente, y otros, entre los cuales está Alberto Fernández, dice, no, necesitó un acuerdo del Congreso. Vamos a escucharla a Gabriela Cerruti. El gobierno cree que las retenciones son una de las herramientas adecuadas en este momento para desacoplar los precios nacionales de los internacionales y convoca a la oposición a que revea su posición y que pueda sentarse a discutir el tema porque es una de las posibilidades que tenemos que pensar.
La verdad es que el gobierno es un gobierno, trabaja y gestiona, es una coalición de gobierno, somos una coalición de gobierno, trabajamos y gestionamos como una coalición de gobierno, representantes de las diferentes fuerzas que conforman este gobierno llevan adelante gestiones muy importantes en áreas del gobierno y las llevan adelante con mucha vocación de trabajar y de transformación, que es lo que todos necesitamos en este momento tan difícil de la Argentina y del mundo, y en ese sentido nos parece que todos están llevando adelante las tareas que tienen que llevar adelante de la mejor manera posible. Lo que el presidente dice, y los ministros y yo sostenemos, es que no hay que dar batallas perdidas, digamos. Entonces, si en este momento la oposición, antes de que se hubiera ningún tipo de proyecto... ¿Cuáles serían, les pregunto a ustedes que son periodistas, Jorge, Nico, le pregunto a los oyentes, te pregunto a vos, Adrián, ¿cuáles son las batallas que dio el gobierno? A mí se me vienen todas de vacunas. Sabemos que el gobierno no quiere dar batallas que las puede perder, ¿no? Está bien. No, si vos me decís, mira, ¿sabés qué? Creo que hay que nacionalizar Techín. Y Alberto me llama, me dice, che, Toñetti, ¿qué opinás de nacionalizar Techín? Mira, Alberto, me parece que no estábamos para eso, ¿no? Me parece que las condiciones subjetivas no están dadas como para que tomes ese tipo de decisión. ¿Cuáles serían las batallas? Bueno, por lo menos podés controlar que no haya fuga. Lo que sí te decirle, che, a Techín decirle que, bueno, que si hay un momento de crecimiento económico, que no sé, que controlemos el precio del acero, de la chapa, como para que el crecimiento sea, para que no sea uno de los 4 o 5 vivos que se queden con el crecimiento. Pero la pregunta sobre el tema, ¿no? Porque también en la entrevista que dio a Alberto con Claudio Villarruel en la 990, ¿no? Podemos pasar ahí el fragmento, donde en un momento habla del tema de batallas perdidas, ¿no? Como si fuera que detrás de la idea de las retenciones, que el sector que más está ganando en este momento, y por una causa absolutamente exógena, como es un conflicto bélico a 14.000 kilómetros de distancia en Ucrania, o sea, no hay un mérito, ¿entendés? Ahí, digamos, parece una manera, un mérito directo, y está ganando por cantidad y está ganando por precio. Entre otras cuestiones, puede hacer un aporte. Y le pregunto, ¿cuáles serían las batallas que dio el gobierno de Alberto? Ahora, Dani, a Alberto Fernández, justamente la gente o el perfil que se eligió de Alberto Fernández, ¿era un perfil para dar batallas? Es muy bueno tu razonamiento. ¿No es justamente un perfil de alguien que no iba a dar batallas, que garantizaba que no iba a haber batallas? Bien, está bien. Sí, bueno, si la garantía era esa, bueno, se está cumpliendo, pero bueno, y te sumo algo más, Dani. Sin batalla, ¿qué es lo que sucede, no? En ese contexto creo que el problema no es tanto el perfil de Alberto Fernández, que lo conocíamos, sino el perfil con el que se encontró Alberto Fernández, porque encuentra un perfil sumamente bélico contra su gobierno, contra la gestión, contra la política económica, un tipo que no quiere enfrentar ninguna batalla. Bien, claramente, lo cual termina deprobando, según el razonamiento que vos estás desplegando, Jorge, que el tema no son las formas, porque si hay alguien que ha hecho mesa de lo que se te ocurra y ha puesto sillas de lo que se te ocurra y sentado a factores de poder de lo que se te ocurra, fue Alberto Fernández. Exacto. Lo cual demuestra que no es ni el diálogo ni el consenso, solamente el diálogo y el consenso la solución para los problemas, ¿no? Y el tema acá, si querés en términos futboleros, es que es un DT que no tenía otra receta, ¿no? Porque si decís, yo vengo a dialogar... Es un DT que estaba más para preparador físico, ¿no? Bueno, claro, y no encuentro diálogo, entonces tengo que formar otro equipo, lo tengo que formar de otra manera, ponemos un 5 combativo, pongamos 2 líneas de 4, 2 centrales grandotes, pero no hubo caso, no encontró... No es que formó otro gabinete para la situación en la que se encontró, que no era... Hay un tema... sin pretensión de tirarme arriba de ninguna granada, que no es mi vocación, ¿no? Pero ayer hablábamos con Alejandro Banolli, que hacía una muy buena descripción de la trampa en la que está hoy Argentina, que después podemos discutir cuánto de esta trampa fue autoinfligido, ¿no? Pero ¿qué decía Banolli? Vos tenés un problema de dólares, tenés un problema de precios, tenés un problema de expectativa. Las tres cosas conspiran para solucionar la otra, salvo que vos hagas lo que ahora se está mencionando mucho, que es un shock de estabilización que involucra, por un lado, el freno a la inflación y por otro, el aumento del poder de compra de los ingresos. Ahora, el tema es que el fondo te pone condiciones
Por eso la discusión de firmar o no firmar un acuerdo con el fondo era central. Porque a esta trampa se le pone el moño, una trampa que, si se quiere, la Argentina entra como el resto del mundo sin comerla ni beberla, porque está vinculada a la pandemia y a la guerra, pero después sí hay un aspecto que es autoinfligido, que es el corset del acuerdo con el fondo. Yo tengo un dato, compañeros, que es que en el viaje de Guzmán a Washington, supuestamente para recalcular era recalibrar el acuerdo, fue el propio Guzmán el que dijo que no se recalibre nada, que fue el propio Guzmán el que le dijo al fondo, dejemos todo como está, porque Guzmán cree que este plan, que es el plan del fondo, va a ser el plan de estabilización, que por las propias restricciones que impone el plan, va a bajar la inflación a mediano plazo. El tema es que a mediano plazo vos tenés elecciones, y si eso no se percibe en el bolsillo, no hay gobierno que haya ganado una elección con el 50-60% de inflación. Entonces, agrego un dato más, Adri, de lo que tiene que ver con la política de ingresos, porque el otro día estuve con primera plana del albertismo, digamos, en un off, y me dieron una definición muy contundente. Ustedes saben que se presentó hace poco el proyecto de la creación de un salario básico universal. Justamente la idea del salario básico universal es generar un piso de ingresos para, entre otras cosas, reactivar el consumo, pero fundamentalmente para tener un piso de ingresos para una porción muy importante de trabajadores, desocupados que no tienen nada. Y me dijeron de manera muy contundente que desde el albertismo no creen en el salario básico universal como una medida que pueda solucionar los problemas de la Argentina. No, está claro. Concretamente que no hay alternativa de que puedan avanzar en ese sentido. No, pero aparte, Guzmán ya lo dijo varias veces, él considera que el IFE había que interrumpirlo, de hecho se hizo porque metía presión al tipo de cambio. Es decir, que ¿cuál es la teoría que tiene Guzmán? Que si vos mejorás el poder de compra de los asalariados o de los ingresos en general, no solamente de los asalariados, los supermercadistas captan ese ingreso adicional, se dan vuelta y van a presionar el tipo de cambio. Es lo que decía Néstor Carlos Kirchner con una enorme claridad, porque no andaba con vueltas el pingüino, y decía, yo te conozco, Coto. Claro. Yo te conozco, Coto. Claro. Adicionalmente dicen que... Pero el tema es que el diagnóstico puede estar bien, el tema es qué tratamiento aplicar. Está todo sobrediagnosticado, muchacho. Basta hacer en la mitad de la cancha, empiecen a patear penales, muchacho. Basta. Basta. Está muy bien. Una buena forma de decirlo. No, claro. Ese es otro tema, ¿no? Pusimos a patear penales a uno que estaba para hacer laterales, ¿no? Vamos a hacer una cosa, le pido al control al querido Silvio Soler, feliz cumpleaños Silvio Soler. Vamos con el audio 1, 2 y 3 pegados. Después vamos para ponernos un poquito en clima y termina tu tema, por favor. Gracias. Vamos. Yo me pregunto si en verdad no deberíamos unir voces para decirle al norte, paren, en nuestro continente tenemos un país que lleva 6 décadas bloqueado económicamente y sobrevive como puede. Avergonzarnos, tendríamos que estar muy avergonzados de que eso pase en nuestro continente. En nuestro continente, un país hace 5 años está bloqueado por una disputa política y en plena pandemia lo bloquearon, cuando la solidaridad era más necesaria que nunca. ¿Cuánto tiempo más vamos a mirar esto como si esto no nos pasara? Cristina es una política brillante y humana como somos todos y todas. Y todas y todos cometemos equivocaciones y errores. No se puede elegir a un presidente, una sola persona, pensando en su casa y elegir un presidente por un tuit. Esta es la lección que podemos aprender. Son más importantes las ideas que las personas. No estemos buscando mesías. No tenga ninguna duda que la política también es retomar lo simbólico del fortalecimiento de nuestra nación. Que la Argentina es volver a las bases, la Argentina es volver a las provincias. No nos olvidemos que esta Argentina se hizo con las provincias que fueron preexistentes. Y hay que devolverle el valor a las provincias que esta forma de gobierno le fue quitando paulatinamente. Y cuando sea presidente vamos a volver a desfilar los 25 y los 9 de mayo, los 9 de julio como cuando yo era chiquitito.
Cuando sea presidente, dijo el coronel Sergio Berni. Bueno, ¿quién te dice? Puede pasar, no? puede pasar, la moneda está en el aire. Yo no la veo. Sin duda, en el casino de las probabilidades, pagá 27-1, como mínimo. Pero, andás a ver. Me guardo para después lo de Alberto Fernández y los bloqueos y Estados Unidos, porque ayer recibió ¿Para la tarde? ¿Para tu show de la tarde? No, para dentro de un ratito termino de tarifas gracias, y si querés no, para el estribo, porque ayer tuvo el presidente una reunión con un Sherpa de Biden para ver si... Sherpa, ¿vos hablás en ese idioma de los periodistas? No, Sherpa es de ámbito diplomático. Sherpa es el enviado de Biden. Que viene del hindú, ¿no? Claro. Es un enviado que sirve como adelantado, digamos. ¿Qué es lo que vino a hacer este enviado de Biden? Tratar de confirmar que el presidente argentino va a ir a la Cumbre de las Américas. Y cosa que todavía no está confirmado, y el presidente no se lo confirmó, pero se lo puso en duda. De hecho, la información de ayer que nos llegaba, Adri, era que le puso en duda. A este ritmo me parece que hay que confirmar si Biden va a ir a la Cumbre de las Américas. Bueno, le están diciendo lo que decíamos hace unos días, le están diciendo a Biden que mejor la suspenda. Bueno, Alberto a este funcionario le pidió una reunión con Biden, igual. Si sale una bilateral, bueno, quizá vale la pena el viaje, no sé, habrá que verlo. Ahora lo retomamos, porque quiero terminar con el tema de tarifas porque es muy relevante. Estamos hablando de el precio regulado más importante en términos de impacto, no solamente de impacto económico, sino psicológico y político, por todo la historia que tiene la tarifa y el tarifazo de Macri. Y cómo eso decantó en una derrota electoral, entre otras cosas. No es que Macri perdió solo por el tarifazo, pero el impacto del tarifazo fue letal, incluso en el propio electorado del Macri. Bueno, hoy se iba a presentar el nuevo cuadro tarifario, mejor dicho, en esta semana se iba a presentar el nuevo cuadro tarifario. Finalmente no se presenta esta semana. Tenés tiempo hasta el lunes, si es que querés que se empiece a aplicar en junio como estaba previsto. ¿Cuál es la discusión interna incluso entre propios técnicos de Martín Guzmán? Sostienen que el diseño de la segmentación presenta deficiencias que puede ser judicializado y que en la judicialización de la segmentación se puede congelar todo el cuadro tarifario completo. Para traducirlo, que alguna asociación de consumidores vea la segmentación, encuentre defectos, presente un amparo, pero no contra la segmentación, presente un amparo contra todo el cuadro, y eso suspenda la aplicación del cuadro tarifario. ¿Qué es lo que está evaluando hoy el Ministerio de Economía? Atención con esto, pues es muy relevante. Lo que está evaluando es presentar el cuadro tarifario sin segmentación. ¿Por qué? Bueno, para evitar que se cuestione el cuadro tarifario y en tal caso dejar para más adelante, pulir la segmentación y dejar para más adelante la presentación de la segmentación. Ojo, porque es el caramelo político la segmentación. La segmentación que la pensamos tipo para ponerle el 11, 12 de diciembre del 2023, una cosa así. No, bueno, por eso. Es políticamente inviable que se presente el cuadro tarifario sin la segmentación. Claro. ¿No? Y menos después del debate que tuvimos audiencia pública, Sari, lo abordamos los últimos 2 o 3 meses con mucha contundencia como para que ahora no se dé marcha atrás con eso. Bueno, por eso, no se presentaría como una marcha atrás, se presentaría como una postergación, pero no del cuadro tarifario completo, porque el Fondo Monetario está exigiendo una reducción de la cuenta energética, de los subsidios que se destinan a la energía, que rija desde junio. O sea que entonces el fondo exige que ya se aplique el nuevo cuadro tarifario. El nuevo cuadro tarifario ya está diseñado y está previsto en un promedio de 45%. Iba a venir con la segmentación que le daba, si querés, un bis de equidad, ponele, estoy dibujando comillas en el aire, ¿no? Un bis de equidad al nuevo cuadro tarifario. Pero ahora lo que se está evaluando es que con esa segmentación, que es muy difícil de aplicar, lo intentó Debido en su momento, y es muy difícil de aplicar. Es muy difícil de aplicar. Por todo lo que ya hemos comentado, porque ¿cuál es el parámetro que tomás? Los ingresos, bueno, y las personas que alquilan,
tomás el cuadrante geográfico y otra vez las personas que alquilan, digamos, casi que vas a estar obligando a un montón de personas a presentar certificado de pobreza o de ingresos menores a los que se presupone que tienen. Es algo muy enojoso, además. Pero es un determinante el geográfico. En Puerto Madero son todas viviendas de alta calidad. Bueno, mira, yo conozco son todos integrantes de altos ingresos. Está bien, pero ¿por qué en su momento no se pudo aplicar con ese criterio de cuadrante geográfico? Se aplicó y generó problemas. Y porque vos tenés personas, por ejemplo, 2 o 3 lugares donde uno presupone que hay alto poder adquisitivo. San Isidro. No, pero está bien, San Isidro. San Isidro es un distrito muy grande. San Isidro tenés la Cava y tenés el Bajo. Bueno, en la Cava no lo aplicás y en el Bajo sí. No, bueno, pero pará, en el medio tenés un montón de gente que vive en San Isidro. Estoy dando 2 ejemplos. Si das un ejemplo, te digo. No, está bien, pero hay un montón de realidades en un lugar donde uno presupondría que hay alto poder adquisitivo. Como para poder determinar todo eso. Tenés el consumo del domicilio. Hicimos un censo hace una semana. El nivel de ingreso a través de la FIP, no, bueno, la base del ANSE. Hay que laburar. Bueno, también hay que trabajar. Me gusta, ¿no? Hay que laburar. Bueno, pero hay que ponerse a trabajar también. Pero además hoy tenés la información. No estamos en 1880, o bueno, 1980. Yo lo que digo es que está en este momento, y por eso se suspendió la presentación del cuadro, lo que no significa que no se pueda presentar el lunes. Digo, porque ya te digo, el fondo exige y hay que cumplir. De hecho, Argentina pasó la revisión del primer trimestre. Digo, acá me dicen, ¿vos le estás tirando flores a Guzmán? Me están diciendo por línea privada. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Y hecho a partir de qué? No sé. ¿De la segmentación? Sí. No, bueno, pero no es una idea original de Guzmán, digamos. Para el caso, ¿no? Bueno, cuestión, entonces, hay que seguir con atención esto porque hay mucha gente que está esperando que se defina lo del cuadro tarifario porque va a tener impacto en precios. No sabemos cuánto, no sabemos en qué magnitud, pero puede calentar el proceso inflacionario que ya viene calentito, ¿no? No es que viene frío y esto le pone un poco de temperatura.